Soy Enrique Moreno Avilés y hoy les voy a hablar acerca de mi ensayo de economía. En este ensayo les hablaré sobre la economía, así como su concepto y cuáles son sus importantes clasificaciones como macroeconomía y microeconomía. Economía positiva, economía normativa, economía dirigida y economía de mercado. Les contaré una fascinante historia de la economía mexicana sobre cuando estuvo en una recesión, cuando el PIB tuvo un crecimiento negativo respecto al mismo año anterior y cuáles fueron sus problemas en el año 2018 y 2019. Por eso no. Tierra, trabajo, capital, tecnología y organización fueron los conceptos que me iban a entender todo sobre economía, así puedo explicárselos con un ensayo detallado. Mientras tanto, si hablamos de capitalismo y el comunismo y el socialismo, hablamos sobre todo el mundo, ya que hay continentes, países, estados que tienen mucha característica diferente, así como diferencia. Pero en muchos casos, uno mismo no sabe cómo diferenciarlos. Por ejemplo, ¿sabes la diferencia entre economía política y economía política? En este caso, tenemos que leer muy bien y relacionar este tema cuando estemos en el exterior, en la vida de los negocios, porque es muy importante en el ámbito de los negocios. Nosotros como empresarios, licenciados, tenemos que tener muy claro el significado de macroeconomía y microeconomía, ya que con esa información nos ayudará a identificar empresas, negocios, así como muchos factores importantes, ya que nosotros mismos le podemos dar vida, tanto como su significado, su propósito, identificar sus variables, exponer sus ventajas y desventajas. Les contaré acerca de la estructura del mercado, así como sus 4 factores importantes. En esta vida de negocios sabemos entender perfectamente el comprador y vendedor y sus funciones. Les platicaré acerca de la pirámide de Maslow y cuál es la acción del consumidor. Les hablaré sobre la base, hablaremos sobre los 2 plazos importantes que serían corto plazo y largo plazo. Por otra parte, explicaré sobre qué es el monopolio y cuáles son sus tipos y sus importantes características. Nos meteremos a fondo en el tema de tipo de mercado, sus números de ofertantes, barreras, productos, precio, beneficio. Hablaremos sobre los tipos de demanda y su concepto. Mencionaremos los tipos de demanda, identificaremos y mencionaremos. Aprenderán la caída y subida de la demanda y oferta, como su precio y producto. Les hablaré acerca de la elasticidad de la demanda y la oferta. En este caso les explicaré acerca de los temas de pirámide, selectiva y derivada. Para el final les guardé los temas con mucha importancia, tanto como los demás temas. Les explicaré y aprenderán sobre la política fiscal, ciclos económicos y sus componentes, el presupuesto público y la diferencia entre política monetaria y la política fiscal, así como los principales objetivos de política fiscal expansiva y política fiscal restrictiva y macroeconomía. Enseguida pasaremos a mi desarrollo del ensayo. Empecemos. Concepto de economía. Es una ciencia que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para hacer feliz las necesidades humanas. También trabaja en el comportamiento y las acciones de las personas. Clasificación. La macroeconomía estudia el funcionamiento global de la economía. Microeconomía es el valor que trabaja el comportamiento económico de la empresa. Economía positiva observa la economía con base a reglas fijas. Economía normativa cubre los aspectos económicos relacionados con la ética y los juicios de valor. Economía dirigida es el sistema económico que el gobierno o consejo administra la economía. Economía mixta es una sociedad catalogada por el capital, se encuentra realizado por aportes estatales y privados. Economía de mercado, referencia a organización social, a facilitar la producción y el consumo de los bienes y servicios. La economía mexicana se centra en recesión. En el 2019, el PIB de México tiene una tasa de crecimiento negativo por el mismo periodo en el año anterior. Es el resultado de una caída generalizada de la actividad económica que se ha contraído desde mayo del 2018 hasta agosto del 2019. La producción bajó un 13.69% y no se observan signos de recuperación. Factores de producción. Tierra, lo conocemos como recurso humano y nosotros mismos. Necesitamos para producir bienes y servicios. Trabajo, es llamado mano de obra que desarrollan las personas para producir bienes y servicios. Capital, son bienes y derechos menos las deudas y obligaciones, de todo lo cual es titular capitalista. Tecnología, lo definimos como el modo de producir bienes y servicios. Organización, manera en que las personas manejan la sociedad para resolver los problemas económicos
Capitalismo, ¿qué es? Economía, identificar la prioridad de los modos de producción y la realización de trabajos asalariados. Características: propiedades privadas, división del trabajo, existencia de diversas sociedades privadas. Diferencia del sistema de organización identificada por la prioridad privada de los medios de producción. Comunismo, ¿qué es? Es una organización social, económica, política, lo cual quiere la eliminación de las clases sociales. Características: el pensamiento comunista es la guerra de las clases, eliminar cualquier privilegio. Diferencia: es una organización social y quiere eliminar las clases sociales. Socialismo: es una organización social y económica que defiende la propiedad privada de una producción. Características: se pone de capitalismo, es imparcial. El socialismo: todos debemos de tener las mismas oportunidades. Diferencia: defiende las propiedades privadas o socialización de los medios de producción. Diferencia entre política y política-economía. La economía política realiza el estudio de la actividad humana en la realización económica y humano como una relación entre las satisfacciones de las actividades en negativa de escasez de recursos, mientras la política-economía es llevada a la práctica por la economía política mediante la utilización de una serie de estrategias y herramientas para el resultado económico. Macroeconomía y microeconomía. Macroeconomía: estudio de la economía de una zona, país o grupo de los países o grupo que funcionan de las actividades individuales de un comprador, de un fabricante, de una empresa, etc. Macroeconomía: la rama de la economía que estudia el comportamiento de toda la economía nacional e internacional. Propósito: microeconomía consiste normalmente en la determinación del precio y la asignación de recursos entre diversos empleos. Estudia las unidades decisorias individuales, tales como empresas, familias y consumidor individual. Macroeconomía: teoría económica que realiza el estudio de los indicadores globales de la economía mediante el análisis de las variables agregadas. Variables: microeconomía de consumo: el monto monetario gastado en la compra de bienes o servicios. Inversión individual: es el gasto realizado que dará beneficios en un futuro no inmediato. Precio: el precio se define como la cantidad de dinero que se necesita entregar como pago para adquirir un bien o un servicio. Macroeconomía: Producto Interno Bruto: es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en una economía durante un periodo de tiempo determinado. Inflación: es la variación proporcional del índice de precio del consumidor. Tasa de interés: representa el costo de dinero en el tiempo. Ventajas: microeconomía: se basan en una economía de libre empresa, que significa que la empresa es independiente. Macroeconomía: los bienes que se comparten son continuamente utilizados y se optimizan por lo tanto los recursos disponibles. Desventajas de la microeconomía: se basa en una economía libre de empresa, que significa que la empresa es independiente. Macro son condiciones de aquellos países de mayor poder económico. Estructura de mercado: competencia perfecta. El mercado eficiente de bienes son productos, ocupando las técnicas más eficientes y realizando el menor número de factores de producción. Competencia imperfecta: compradores y vendedores influirán en el proceso de determinación del proceso de los bienes del lugar. Monopolio: se ocupa de un único ofertante que tendrá poder total para fijar precios. Oligopolios: son creados por una serie de empresas, pero el número de ofertantes no es suficientemente numeroso como para garantizar precios. Participantes del mercado: comprador adquiere bienes y servicios. Vendedor: es la persona que quiere un precio alto y el comprador busca un precio bajo. Pirámide de Maslow: autorrealizarse, modalidad creativa, espontaneidad, falta de prejuicio, resolución de problemas. Reconocimiento, confianza, respeto y éxito. Afiliación: amistad, afecto, intimidad. Seguridad física, de empleo, de recursos, familiar y de salud, y fisiología, respiración, alimentación y descanso. Acción del consumidor: es utilizar o gastar un producto, un bien o un servicio para atender necesidades humanas como primarias y secundarias. Bases del mercado: son dos bases muy importantes, que la primera sería intercambio por trueque y la segunda intercambio por dinero. Producción a nivel microeconómico:
Surge tanto el análisis microeconomía como una sustentabilidad de la empresa. Un individuo que intenta alcanzar el equilibrio de la empresa, en pocas palabras, que intenta maximizar su beneficio en un corto plazo, tiene que tener en cuenta las características tecnológicas de su instalación y las posibilidades de utilización de las mismas técnicas productivas existentes. En microeconomía, la teoría de la producción estudia forma en que se pueden combinar los factores productivos de una forma eficiente para la obtención de productos o bienes. Periodos. Corto plazo es un tiempo que va desde todos los factores menos que es variable hasta que todos los factores son variables, menos uno que permanecerá fijo. Largo plazo, periodo en el que todos los factores de producción son variables. Monopolio es una situación de mercado donde la monopolio natural únicamente existe un ofertante para muchos demandantes. Monopolio artificial, los mismos productos impiden introducir el mismo producto. Características: una empresa o productor se encarga de fabricar o vender el producto. La demanda es sumamente amplia, es competencia imperfecta de mercado. Tipos de mercado: competencia perfecta, número de ofertantes, multitud de pequeñas empresas, variedad, facilidad de entrada y salida del sector. El producto sería homogéneo, precio dadas para las empresas, beneficio, nulos precios, mínimo a costo unitario. Competencia monopolista, número de ofertantes, muchas empresas, barreras, facilidad de entrada y salida del sector. Producto: diferencia apoyada en mercas y publicidad. Precio con los de la competencia. Dirige 4 impulsos dentro del mercado relevante. Derivado: demanda de bienes y servicios que se genera con resultados de la demanda de otros bienes y servicios. Política fiscal. La política fiscal es una de las ramas de las políticas económicas que configura el presupuesto del Estado. Sus componentes: el gasto público y los impuestos, con variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica. Ciclos económicos y sus componentes: fases por las que pasa la economía y que suceden en orden hasta llegar a la fase final en la que el ciclo económico comienza de nuevo. El auge: fase en la que el crecimiento económico empieza a mostrar señales de agotamiento. Recesión: la actividad económica se reduce, conlleva una disminución del consumo en la inversión y la producción de bienes y servicios. Depresión: es la fase posterior a la recesión económica, suele traer una disminución importante del PIB, quiebra de empresas y bancos, tasas de desempleo altas y la congelación de crédito en la economía. Recuperación: fase del ciclo en que la economía está estancada o crece ligeramente. Presupuesto público: instrumento que permite concretar la ejecución de los planes de corto, mediano y largo plazo que tiene el Estado. Diferencia entre política monetaria y política fiscal. Monetaria: influye todas las acciones que disponen las autoridades monetarias, los bancos centrales para ajustar el mercado de dinero. Política monetaria: los bancos centrales utilizan la cantidad de dinero como variable para regular la economía. La economía de inflación para el 2017 es de 3% que se calcula en el año. La establece el Banco de la Revolución. Política fiscal: la aprueba del Congreso y le propone el Poder Ejecutivo. Regula la asociación del Estado sobre sus gastos. Influye en la elaboración del presupuesto anual de la acción. Conceptos de política fiscal expansiva y política fiscal restrictiva. Política fiscal restrictiva: persigue la reducción de la oferta monetaria de un país o territorio. Son frecuentemente empleadas en situaciones en las que existe un alto nivel de inflación. Estas variables se reflejan en el mandato de cada banco central. Busca por definición el efecto contrario de la política monetaria expansiva al reducir el tamaño de la oferta monetaria. Política fiscal expansiva: la economía busca expandirse y lo logra estimulando la demanda agregada a través de ciertos recursos como el aumento de los gastos, inyectando dinero en el mercado y bajando los impuestos. Puede traer consecuencias tales como el aumento de inflación, aumentar la producción, reducir el desempleo y generar un mayor consumo, lo cual promueve la economía. Macroeconomía: funcionamiento global de la economía como conjunto integrado para así poder explicar la evolución de los agregados económicos. Permite analizar la mejor forma de conseguir los objetivos económicos de un país. Y en mi conclusión, estos son temas muy importantes ya que nosotros llevaremos en nuestras vidas, que estaremos poniendo en acción cada uno de estos temas
me llevo cosas muy buenas al enseñarles esta información, ya que al mismo tiempo descubro cosas de suma importancia para mí y para ustedes. Es muy interesante cómo cada uno de estos temas tiene algo en común, cómo podemos relacionarse, cómo tienen algo que ver entre ellos mismos. Me voy contento, satisfecho por toda esta información, este tiempo que pasé escribiendo para realimentar mi mente y saber aún más de este tema que es sumamente muy grave, muy grande.